4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz. Música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Escúchenos y véanos en vivo todos los viernes 6 de la tarde por nuestra señal online. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan a esta hora del territorio colombiano. Hoy es viernes. Estamos aquí para compartir con ustedes una vez más de este espacio Enciende una luz. Estamos aquí para que ustedes sigan ahí pendientes de lo que siempre les llevamos a ustedes, a sus hogares. De pronto algunos van en el transporte público, en su automóvil. Allí también usted nos puede sintonizar, nos puede escuchar desde su dispositivo móvil y tenernos en su celular. Porque en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, podríamos decirlo así, ahora sí es que usted nos puede escuchar. Y aún aquellos que tengan por ahí su teléfono, su celular, su tablet, su portátil, usted también puede ver este programa. Pero qué bien que sigan compartiendo con nosotros. Saludamos a todos quienes se unen a esta hora a nuestra programación de este espacio, de este programa Enciende una Luz, que es coordinado por el reverendo Nelson Celis, de la Congregación Evangélica Luterana San Pablo, pastor de esta congregación en la capital de la República. Y bueno, sin más preámbulos, entonces démosle la bienvenida. Pastor Nelson, una cordial bienvenida, un saludo muy especial en esta tarde, noche ya en territorio colombiano. Y bueno, gracias por estar compartiendo nuevamente con nosotros en este día viernes. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en este momento, quienes nos escuchan por los diversos canales por donde nos pueden estar siguiendo. Les invitamos a conectarse con nosotros, a reportar sintonía en el perfil de la Iglesia Luterana San Pablo, en el perfil de Facebook de la emisora, .4radio.com, y pues dirigirnos preguntas, inquietudes, intenciones de oración, saludos. Todo esto lo haremos público, lo sacaremos al aire en este espacio que se llama Enciende una Luz. Saludo a quienes me acompañan hoy, a nuestro coproductor, codirector, coordinador Alex Torres. Buenas noches, Alex. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Y nuestro invitado del día, quien nos va a estar acompañando con un tema que es de interés para nuestras comunidades, Andrés Alba. ¿Cómo estás, Andrés?
Nelson, feliz de estar aquí con ustedes, sintiéndome pues muy a gusto de que podamos compartir como comunidad luterana un tema que sin duda pues debe interesarnos a todos y todas. Definitivamente, Andrés, y pues yo sé que tú has estado muchas veces en este espacio de Punto 4 Radio, pero es la primera vez en Enciende una Luz. Es la primera vez, ojalá no sea la última. Sí, y esta es nuestra emisión número 16, llevamos 16 programas al aire, 16 programas que ustedes pueden encontrar en el canal Punto 4 RTV Online de YouTube. Ustedes los pueden escuchar una y otra vez, pueden vernos allí y bueno, manejar este material también como un buen subsidio para la discusión y el debate en sus comunidades. Pues Andrés, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema que además es oportuno para la época que vive nuestro país, la época que estamos viviendo, donde se acercan algunas elecciones para gobiernos locales, alcaldías, gobernaciones, para el consejo, la JAL, bueno, en fin. Va a haber bastante movida y de hecho ya la hay. También en las congregaciones se ve eso un poco, se ven ya las intenciones sobre los candidatos que están en este momento postulados, pero más allá de la movida política propia de nuestra nación está el compromiso del cristiano de participar políticamente en las decisiones que se toman en el lugar donde habita. Esa es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad que no podemos evadir y que justamente nos permite hacer diaconía, digamos, servir en medio de la comunidad también desde la participación política, desde la incidencia en los asuntos de la ciudad. Y pues yo quiero darte la palabra para que tú comiences este tema y nos vayas generando ya inquietudes. Para quienes nos están oyendo, los invitamos a participar en Bogotá a través de la línea telefónica 212-5691, a través del chat de Luterana San Pablo, el chat también de la página Punto 4 Radio, y en fin los diversos canales. Ustedes nos pueden llamar, nos pueden escribir, dirigirnos preguntas y realizar participaciones al aire. Bueno, Pastor Nelson, pues muchas gracias. Más que tomarme la palabra, yo creo que la idea es que conversemos. Lo que queremos hacer en este programa es un poco compartir o traer a la luz perspectivas bíblicas y teológicas sobre un tema que nos ocupa en la actualidad y la coyuntura electoral. Yo quiero proponer que nos aproximemos a 3 textos. A un texto en el primer libro de Samuel, a un texto del Evangelio en Marcos capítulo 9 y a una de las cartas de Pablo, la carta a los romanos, que muchos también han catalogado como el Evangelio de Pablo, ¿no? Pero antes de entrar a los textos bíblicos en sí, quisiera preguntarle a Alex y también a usted, Pastor Nelson, ¿qué se dice en las iglesias frente a esta coyuntura electoral, ¿no? Si se dice algo, ¿qué es lo que se dice? Porque creo que la voz de las personas de nuestras comunidades es una voz legítima, es una voz válida y es una voz que nos debe hacer pensar bíblicamente y pensar teológicamente. Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí. Yo escucho algunas cosas, ¿no? No solo en la comunidad de San Pablo, también en otras comunidades y me gustaría tal vez que partiéramos de esa experiencia de lo que se dice, tal vez no solo de esta coyuntura electoral, donde hay 2 mujeres, por ejemplo, como candidatas a la alcaldía de Bogotá, Clara López por parte del Polo y también la candidata por parte de Progresistas. También hay otros personajes ya de la política nacional reconocidos como Francisco Santos por Centro Democrático, Peñalosa, que ya estuvo en la alcaldía, bueno, y tenemos también ahí a Fajardo. Pero yo quisiera que partiéramos de ahí, un poco qué escuchamos y también cuáles son esas sensaciones, esos pensamientos que hay frente a lo que se nos viene el 25 de octubre. Pues, ¿qué te dijéramos? Andrés, hay movimiento realmente en la localidad de Tunjuelito, que es justamente donde se ubica la congregación San Pablo. Hay iglesias, pues sabemos que no, la iglesia luterana no es el escenario del debate y de la discusión política, pero
Pero hay iglesias en el entorno donde se está dando ya, de hecho hay iglesias que postulan, diversas iglesias cristianas, que postulan sus candidatos, pastores, pastoras, a las JAL, al consejo, o que tienen alguna opción ya clarísima con relación al candidato para la alcaldía de Bogotá. Y la discusión siempre está en a quién elegir, cómo elegir, con qué criterio, si los cristianos realmente podríamos tener como una orientación definida hacia este o aquel candidato, si debe ser así, bajo qué principios, o si más bien, que es quizá lo que más promovemos nosotros, es que se ejerza esa libertad de conciencia, que se elija bien, que se elija responsablemente, que cada uno haga sus opciones, porque pues imagino cada uno las tiene según su formación, su parecer y demás, pero que lo haga responsablemente con ese compromiso que tenemos, es un compromiso evangélico, ¿no? En cierta medida el de participar en estos asuntos de la ciudad donde nos movemos. Pues el sentir, no, digamos que en el entorno de la iglesia, en la congregación San Pablo, no se habla mucho del tema, no se dan esos escenarios para discutirlo, sí se motiva, obviamente, se está motivando bastante a que la gente participe, a que vote, a que ejerza ese derecho, pero es un derecho. Pero pienso que no lo ponemos como escenario de discusión ni de debate, pues sabemos que puede haber diferencias y no es el sentir nuestro que se den divisiones. Por ese asunto. Sí, de mi experiencia, a ver, pues yo lo que he estado en la iglesia nunca, lo que es el pastor, nunca he escuchado así un debate político. Se habla de que pues que hay elecciones y que cada uno pues de igual manera tiene sus tendencias, pero nunca hablan de ellas. Es como, por mi parte, yo he colaborado mucho con un tío que es de ahí del barrio, ha sido candidato a la JAL como edil, y nunca he sido el que, digamos, llegar a la iglesia y portar la voz de que venga, apóyeme en esta. Al contrario, es algo muy reservado como tal en la iglesia, no respeto los espacios. Igual me imagino que la gente lo hará porque nunca hemos escuchado debates ni se ha hablado pues, de la cuestión de política. Pues sí, como siempre se ha hablado de que participen, nunca se les cohíbe como derecho participar en la consulta popular, en sus votaciones a candidatos y toda esa cuestión. Bien. Digamos, un poco la pregunta está motivada justamente porque esa es la realidad, ¿no? No nos damos el debate, y el debate entendido como el ejercicio sano de discutir, de compartir ideas tal vez encontradas o desencontradas, o puntos de vista sobre un derecho, que es el derecho al voto. Y más que sobre un derecho, sobre las consecuencias que tiene un poco ese ejercicio del derecho al voto. Yo lo pregunto a Alex y Pastor Nelson porque creo que es muy importante que en la iglesia tengamos esos espacios de discernimiento, porque lo que encontramos bíblicamente, y es un poco la invitación a abordarlo, es que no hay una visión homogénea en la Biblia frente a temas como la monarquía, que sería un antecedente histórico de nuestras sociedades pretendidamente democráticas, o en temas frente a la autoridad, ¿verdad? Que sería otro, o a las autoridades civiles, que sería otro de los antecedentes que encontramos en la Biblia frente a esos representantes que, bueno, toman decisiones que afectan nuestras vidas. Encontramos sí criterios de discernimiento más en el proyecto y en la vivencia de Jesús, ¿no? Con sus discípulos y discípulas, que nos hacen pensar tal vez en el perfil de aquel personaje político por el que en un ejercicio de libertad de conciencia, como lo decía el pastor Nelson, podríamos apostarle o confiar nuestro voto. Recientemente veía una película, no viene al caso ni siquiera el título porque pues bastante mala, pero al menos uno de sus personajes discutía con una reina, una monarca, y entonces esta reina le decía que confiaba en que sus aliados estaban realmente con ella,
Bueno, les voy a decir el título de la película, es Retorno de regreso a Júpiter, ¿no? Este tema de ciencia ficción y demás, que es lo que muchos ven. Interesantemente, su consejero real, un consejero galáctico, le decía, la confianza es una ilusión, lo que existen son intereses mutuos. Y a veces en el escenario político electoral lo que nos damos cuenta es que hay intereses mutuos que motivan ese ejercicio al voto, que a veces confundimos con la confianza en X o Y persona o en X o Y partido. Digo intereses mutuos conociendo que quienes están allí al frente disputándose una representación política deben tener una propuesta de gobierno. Es curioso que muchos representantes políticos no tienen una propuesta de gobierno clara, sean los niveles locales, departamentales, los niveles de ciudad, pues muchos no tienen una propuesta clara, una propuesta de gobierno, y muchos son los cristianas, me incluyo tal vez, que hemos votado en algún momento de nuestras vidas sin conocer ni el trasfondo de esa persona como representante político, pero tampoco su proyecto, su concepción de ciudad o de gobierno. Y votamos dejándonos llevar por la ola ideológica, ¿no? O más que por la ola ideológica, por lo que dicen X o Y diarios, o como pasa en varias iglesias, por lo que dice el pastor. Creo que me parece muy sano lo que has dicho, Alex, de decir, yo he podido apoyar a un familiar en sus intereses políticos, pero no lo he traído a la iglesia. Me parece un ejercicio de respeto. Pero por otro lado, creo que sí es importante decirnos un poco, bueno, cuáles serían esos criterios para votar en un ejercicio de libertad de conciencia. Y como para entrar en materia, yo quisiera traer a la memoria ese texto, que me parece un texto fundamental, no solo para este tema, sino para la concepción misma de un Estado y para la concepción misma de una nación, y es en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, cuando los israelitas piden un rey, no sé si lo recuerdan, porque son los israelitas los que piden un rey, es decir, los que piden pasar de un modelo tribal, es decir, establecido en tribus, a un modelo monárquico. Me voy a permitir leerlo de la versión de la Biblia de nuestro pueblo, dirigida por el exegeta Luis Alonso Schöckl. El capítulo 8 del primer libro de Samuel, en esta versión se titula Los israelitas piden un rey, la monarquía. Son bastantes versículos, yo quisiera centrarme en los primeros y en otros que comparten una visión muy crítica de la monarquía, más que nada desde el lado de los profetas. Dice que cuando Samuel llegó a viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel, continuando con la tradición tribal. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ejercían el cargo en Berseba, pero no se comportaban como su padre. Uno encuentra en el libro de Samuel, primero y segundo, el tipo de juez que fue Samuel, ¿no? Caracterizado o juzgado como un juez justo y querido por las tribus de Israel. Atentos solo al provecho propio. Poco los hijos de Samuel, no Samuel Moreno de Caro, sino el último juez de Israel, pues se desvían de su padre en que, distinto a Samuel, donde primaba el provecho del pueblo, pues en ellos prima el provecho individual. ¿Y cómo? La escritura es muy clara, dice que aceptan sobornos y pervierten la justicia. Y creo que aquí, si nos sintonizan, podríamos cada una decir, pues cuántos líderes políticos y cuántos de los que hoy en día están disputándose un puesto en los diferentes escenarios políticos han justamente aceptado sobornos y han pervertido la justicia.
Entonces los ancianos de Israel, versículo 4, se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Rama y le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como es de costumbre en todas las naciones. Lo primero que salta a la vista es que la monarquía no es una costumbre del pueblo de Israel. No aparece en la memoria del pueblo de Israel la costumbre de establecer un rey, tener un harén, tener unos soldados. La nación de Israel se constituye, se configura, se desarrolla a través de tribus y dentro de las tribus a través de clanes. Es decir, es otro tipo de gobierno. Pero como la costumbre de todas las naciones viene siendo elegir un rey, pues estos ancianos piden un rey. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. Y fíjense ustedes lo que responde Dios según este relato. Versículo 7, el Señor le respondió, escucha al pueblo en todo lo que te pidan. Aquí es donde uno empieza a controvertir afirmaciones, creencias como Vox Dei, Vox Populi, ¿no? La voz de Dios es la voz del pueblo, porque pues no es así, ni en todos los casos y podríamos decir que en ninguno. Y dice el relato, poniéndolo estas palabras en boca del Dios de Israel, no te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Uno se da cuenta en la tradición de Israel que el rey, más que una función autoritaria, déspota, de dominación, tiene una función de cuidador. Y ese es Yahvé, el rey de Israel que cuida de su pueblo. Distinto a los reyes de otras naciones que oprimen a su pueblo. Y en eso toda la literatura profética va a hacer una denuncia. Pero el versículo 8 dice, como me trataron desde el día en que los saqué de Egipto, abandonándome para servir a otros dioses. Es casi que un lamento. Literariamente es un Dios que se lamenta de cómo su pueblo lo ha abandonado. Y el tema de la idolatría está referido a esas concepciones políticas de nación. No solo se refiere a unos temas de adoración a otros dioses sin más, sino a esas alianzas con otros dioses que determinan la vida del pueblo de Israel. Y justamente, Andrés, pienso ahí que bueno, no han prestado atención al cuidado que ha prestado el Señor de ellos, pero ahora sí sienten la necesidad de que alguien les gobierne quizá con mano dura para corregir lo que se está dando en el pueblo. ¿No es curioso que de pronto han gozado buenos tiempos y ese es como una constante también en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que el pueblo no reconoce, no ve la presencia de Dios, no ve los beneficios que Dios ha traído, las bendiciones de Dios que se han manifestado, y antes eligen más bien o hacen opción por cosas que ellos consideran en el reino del mundo de pronto son más favorables o más ventajosas, pero siempre la historia les muestra también que eso trae sus consecuencias y no son las más gratas para ellos. Claro, creo que justamente la Escritura, fíjense ustedes, aclaremos para nosotros que estamos en esta mesa y para quienes nos escuchan, no hay una visión homogénea de la monarquía y la Escritura da testimonio de eso. Es decir, hay quienes están de acuerdo con la monarquía, con el reinado de David, con el reinado de Saúl, ¿verdad? Con el reinado de Salomón. Aún profetas hay ciertos profetas que están de acuerdo con la monarquía. Recordemos que Isaías viene de ahí, ¿no? Profeta real, es decir, de la monarquía. Hay otros profetas que no van a estar en esa institución. Pero lo que tenemos aquí es una visión muy, muy crítica justamente de esa monarquía que sustituye al Dios de Israel. Que sustituye al rey, al cuidador de Israel. Y el texto continúa diciendo que no rechazan a Samuel como juez, sino rechazan al mismo Dios de Israel. Y viene aquí un poco lo que decías, Nelson, y dice el Dios de Israel, por eso escucha su reclamo, pero adviérteles bien claro, explícales los derechos del rey. Parece que este es un Dios que tiene una claridad política, que tiene una claridad frente a esas concepciones de gobierno
que los demás pueblos tienen. Y aquí es donde viene el asunto. Además, un Dios que hace concesiones, ¿no? Porque dice, bueno, está bien, están rechazando mi tipo de reinado, pues Sí. hagámosle caso, pero eso sí que lo tengan clarísimo, clarísimo, qué es lo que van a asumir entonces. Pero fíjense, justamente ese es un punto que quisiera que profundizáramos. Este Dios de Israel es tan respetuoso que respeta, podríamos decirlo en palabras modernas hoy, y tomando distancia de algún anacronismo, es decir, de hacerles decir al texto lo que no dijo en su propio contexto. Pero es un Dios que respeta ese derecho a la libertad de conciencia, porque tiene claro lo que está pidiendo el pueblo y tiene claras las consecuencias de ese modelo de gobierno, pero lo respeta, lo permite, y antes aclara y dice, estas son las consecuencias. Los versículos que vienen, quiero decir, son bastante fuertes porque, sin lugar a dudas, históricamente describen lo que fue la monarquía en Israel y a sus alrededores. Estos son los derechos del rey que les regirá. Él tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros de guerra. Es decir, no hay una monarquía que se sostenga sin soldados, y los soldados salen pues del pueblo, de los campesinos, de las campesinas. Y a su caballería, y ellos correrán delante de su carroza. Es decir, está diciendo, el rey establece toda una guardia real. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército. Es decir, uno ve la instauración militar con la monarquía. Y es hermoso que Dios empieza reconociendo lo que le pasa a la gente común y corriente. Es decir, aquí no nos está hablando de abstracciones políticas, de cuestiones de la monarquía del más allá, sino nos está hablando de cosas que afectan al campesinado de Israel. Pero además de los hijos que van a engrosar el ejército, nos habla también de esa mano de obra que necesita el rey. Los empleará como aradores de sus campos y para recoger su cosecha. Se pierde esa autonomía que tenían las tribus, que tenía el campesino israelita, porque ahora todo va destinado al rey. Como fabricantes de armamentos y arneses para sus carros. Es decir, toda la economía gira ahora en torno a sustentar la monarquía. Desde ya, yo creo que vale la pena preguntarnos si ha cambiado drásticamente la historia con los modelos de sociedad pretendidamente democráticos. Yo creo que sí hay muchos cambios. No estamos como en tiempos bíblicos en una sociedad agraria, es una sociedad postindustrializada, o en nuestro país camino a industrialización, pero sin duda alguna ahí encontramos unos paralelos con nuestro tiempo que deben hacernos pensar por las implicaciones de elegir distinto al tiempo público, de reconocer al ungido, de poder elegir hoy en día. Y termino el texto, Pastor Nelson, con las consecuencias. Dice que como fabricantes de armamentos y de arneses para sus carros, a sus hijas se las llevarán como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitarán sus mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus ministros. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para dárselos a sus funcionarios y ministros. A sus criados y criadas, a sus mejores burros y sus bueyes se los llevará para usarlos en su hacienda. Y sigue diciendo un poco las consecuencias, que son más, y que yo creo que hoy en día también son muchas las consecuencias que tenemos en el momento de elegir. Como lo dije al principio, esta es una visión muy crítica frente a la monarquía, es decir, una visión que dice no estamos de acuerdo, y Dios no está de acuerdo con la monarquía, pero hay que aclarar a nuestros oyentes, nuestras oyentes, que sin duda alguna en el mismo libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel y en otros libros de las crónicas reyes, vamos a encontrar obviamente una visión pues muy positiva y muy acorde con el plan de Dios. Me parece maravilloso que la Biblia muestra eso, visiones distintas de una institución que determinó el futuro de Israel, y por qué no decirlo, la relación con el mismo Dios, y creo que eso también
hoy determina mucho el tipo de pueblo de Dios que queramos ser. Claro, además un Dios que nos habla de su reino que se establece en medio de su pueblo. Saludando a Elizabeth Gámez y a quienes se han venido conectando con nosotros en Enciende una Luz esta noche en nuestra emisión número 16, hablando de política. Faltó el cafecito aquí para hacerlo más llevadero. Pues vamos a hacer una pausa, hacemos un corte, invitamos a quienes nos están reportando ya sintonía a que dirijan sus preguntas, a que se comuniquen con nosotros, a que nos transmitan sus inquietudes y su participación en este espacio de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, que se llama Enciende una Luz. No se desconecte de nosotros, ya volvemos en unos minutos y seguimos hablando de política con Andrés Alba en esta mesa de trabajo de nuestro programa Enciende una Luz. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor.
deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Punto 4 Radio, mejor radio. Raza de Campeones 6, transformados por su juego. Unidos Alex Campos, Israel Houghton, Tales Roberto y Grupo Barak. 3 de octubre, Centro de Convenciones G12. Info 609-1111 o en ticketexpress.com.co. Raza de Campeones 6, transformados por su juego. Invita Calzado y Ropa Opposite. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio Online. Hola, ¿qué tal a mis amigos de Punto 4 Radio? Les saluda Rocío Montenegro desde la ciudad de Guatemala y yo los quiero invitar a que sigan sintonizando Punto 4 Radio y también pueden escuchar mi música, así que sigan sintonizando. Muchas bendiciones. Escuchan punto4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio, mejor radio. Muy bien, aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz, este espacio en asocio de punto4radio.com y la Congregación Evangélica Luterana San Pablo en la ciudad de Bogotá. Saludamos a todos los que se han venido conectando en este programa, quienes nos están siguiendo también desde otros países, quienes nos escuchan y han sido fieles a este espacio donde hemos compartido temas que tienen que ver con la formación bíblica, con el crecimiento también de nuestras comunidades desde temas de la vivencia cotidiana. Y en fin, hoy estamos hablando de política, es uno de los temas que nos convoca para asumir responsabilidades como cristianos y cristianas, también en la sociedad en medio de la cual vivimos, una sociedad que nos exige mayor compromiso con las decisiones que se toman, mayor participación también en el elegir a quienes nos gobiernan, para que después no sea el llanto y el rechinar de dientes. Y hoy estamos con Andrés Alba, quien nos está acompañando en este tema. Hemos estado dialogando en la primera sección del programa sobre el primer libro de Samuel, el capítulo 8, esa solicitud que hace el pueblo de que sea nombrado, sea elegido un rey para que los gobierne, pero también las implicaciones que tiene ello y que son bien acentuadas por el Señor en boca del profeta Samuel. Andrés, este tema de la participación política realmente a veces esquivo en nuestras congregaciones, sobre todo en la iglesia luterana, nos da de qué hablar en un país que se mueve tanto, donde la cosa política, como diría una presentadora de televisión, pues tiene sus altos y sus bajos constantemente. ¿Cómo podemos ir asumiendo esos desafíos que nos presenta la sociedad actual, que nos presenta esta sociedad democrática, pluralista, diversa, que desde la Constitución política colombiana se consagra como participativa también, con mayor compromiso que el que se tenía hace algunas décadas? ¿Cómo hacemos para que la Iglesia, siendo un reflejo del reino de Dios en medio de la sociedad, o más bien viviendo el reino de Dios en la sociedad, no se aparte, no se aleje, no se desconecte del compromiso con el reino, entre comillas, en el cual estamos moviéndonos y en el que vivimos? Pues yo creo que esas pautas, esos criterios, creo que aparecen en la propuesta de Jesús, pero también en la reflexión y en la lectura.
teológica de la realidad política del Imperio Romano que hace Pablo de Tarso. Digo que en la propuesta de Jesús encontramos entre tantísimos relatos y memorias aquella que aparece en Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37, donde se pone en escena un niño, ¿verdad? Donde Jesús dice que frente a las discusiones que tienen sus discípulos en el camino, ¿cierto? Cuando van llegando a Cafarnaúm, Jesús les pregunta de qué hablan. Y entonces los discípulos se quedan callados. Fíjense ustedes que la reacción de los discípulos es eso, el silencio. Y uno se queda callado porque pues está incómodo, se sienten incómodos de lo que habían estado discutiendo en el camino. Y justamente lo que están discutiendo en el camino es quién va a ser el mandamás, quién va a ser el mayor, quién va a ser el que gobierne. En otras palabras, o en términos más modernos, pues quién va a ser el que controla el asunto, quién va a ser el del poder. Y eso tiene que ver con la política, con lo político y con los escenarios políticos. Y Jesús, pues siempre caracterizado por su sabiduría, pero también por su carácter profético, se sienta, llama a los 12 y les dice: el que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. Y pone en escena a un niño. Dice la Escritura que llamó a un niño y lo colocó en medio de ellos y lo acarició, y lo que significaba un niño en tiempos de Jesús, ¿no? De mucho más bajo reconocimiento que el de una mujer o el de un extranjero. Dice: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Y un poco lo que tenemos ahí es, ¿quiénes de estos representantes que se disputan los puestos donde se toman decisiones, ¿cierto?, que afectan la vida real y concreta de los que nos congregamos los domingos, de los que no nos congregamos los domingos, de los que vamos al día en Transmilenio o en bicicleta, de los ciudadanos de a pie? Pues, ¿quiénes de ellos realmente sirve al bien común y sirve afirmando también otro principio de Jesús, sirve amando a sus prójimos? Yo creo que como se plantea de esas pautas o de esos tips, el primero consiste en realmente hacer un ejercicio de libertad de conciencia cuando esto, y preguntarnos si X o Y candidato realmente está ahí por servir a toda una ciudadanía que, por cierto, es muy diversa, es muy plural, donde las necesidades son distintas, ¿cierto? O está allí porque quiere ser el mayor, quiere ser el que gobierne, quiere ser el que, tenga el prestigio y tenga los contratos y demás. Creo que ese principio de Jesús, expresado de una manera tan sencilla, puede ayudarnos a discernir, Pastor Nelson, Alex, pues una decisión tan importante como es la de ejercer el derecho al voto. Andrés, ¿cómo nosotros tenemos ese derecho al voto y participamos y hablamos también de las consecuencias? Sí. Pero ¿dónde quedan también las frustraciones cuando una persona vota por X y persona y esa persona te muestra algo y ya cuando tiene el poder hace otra cosa, que es lo que más se ha visto aquí en nuestro país? Que yo he escuchado desde muy pequeño que han ido candidatos cristianos y hasta actores y todos se agregan a esos candidatos, pero el cuerpo cristiano sigue igual. O sea, las iglesias siguen igual, sigue todo igual, a mi perspectiva, ¿no? Porque no sé de igual manera si no, pero entonces muchas personas se apartan de eso, dicen yo no quiero votar, no quiero confiar en esa persona por lo mismo, porque digamos hay muchos partidos y se han avalado muchos partidos cristianos, pero de ellos de aquí, ¿qué se ha escuchado o qué se ha ganado con respecto a esa posición que ha ganado el cuerpo cristiano en la política?
No, totalmente de acuerdo, Alex, con tu planteamiento y tu sentir, y creo que es el sentir de muchas de nosotros y nosotras que hemos ejercido el derecho al voto. Comentaba el guión de la película diciendo que la confianza es una ilusión. Yo creo que en la política eso pasa, Alex, porque de lo que hablamos es más de intereses mutuos. Eso me lleva a mí a conocer realmente cuál es la propuesta de gobierno del representante local, departamental o en otro escenario. Yo creo que es importante traer a memoria lo que ha dicho el profeta. Miren, las consecuencias son estas. Y parte de un modelo de sociedad democrática pasa por eso. Porque si bien hay unos intereses mutuos a los que yo le apuesto en mi derecho al voto, ¿cierto? También eso implica por parte mía como ciudadano y como ciudadano cristiano, como ciudadana cristiana, pues un seguimiento a eso. Y yo sé que eso parece descabellado. Pues, ¿cómo así que yo le voy a hacer seguimiento a un político? Pues sí, en el modelo en el que vivimos hay que hacer seguimiento a eso, a lo que usted, señor candidato, señora candidata, se comprometió, que tenía que ver con mi interés y con el interés mutuo. Porque finalmente el voto es que yo tengo intereses mutuos y por eso me siento representado. No es porque confío realmente, porque aquí no podemos hablar de confianzas. Hay otro tipo de relaciones humanas donde las confianzas sí pueden ser criterio de relación. Pero creo, Alex, que tu sentir nos lleva un poco más allá a decir, no solo se trata de votar, se trata de estar ahí atento a lo que usted propuso, que eso se ha cumplido y que no y por qué no. Porque creo que ahí recogemos muy bien tanto lo del profeta como lo de Jesús, ¿no? Es decir, hay que seguir atentos a quién está ahí sirviendo realmente ya cuando toma el poder, como tú has dicho bien, Alex, y quién pretendiendo servir se le ha olvidado el asunto y ha querido más bien ser el mayor y el protagonista. Eso va, perdón que te interrumpa, claro eso va más que todo a ver, estamos en una sociedad que igual manera nos presentan muchos candidatos, y le digo yo porque pues estoy en el medio, y mucha gente, sí, bueno, tú tienes una propuesta buena, votemos tal. Cuando tú hablas de eso, existe una cuestión que se llama ley de garantías, que es cuando convocan a las personas para lo mismo que tú hablabas, pues para mirar qué fue lo que hizo, qué fue lo que se trata de hacer. Existe una, y la cual muchas de esas personas no acuden. Y sabemos que ese es el derecho propio de nosotros en ese momento de ir a mirar por qué no cumplió, qué hizo, qué no hizo, durante ese debate de ley de garantías, que es lo que tenemos. Pero démonos cuenta también de que existe ese espacio, pero somos de gente, digámoslo, gente de pueblo, como tú has hablado, de gente de que sale su mañana por la mañana y llega hasta por la noche y dirá qué espacio va a tener para hacer eso. O sea, eso es una cuestión de cultura, lo decimos igual, pero también de partir de que no ejercemos tampoco nuestro derecho de ir a solamente ejercemos nuestro derecho de votar, pero no el derecho de reclamar. Claro, y creemos que el asunto de la participación política llega o se acaba eligiendo a X o Y. A mí me parece muy gracioso cuando hay gente que se encuentra con senadores y congresistas de este país o con representantes políticos. Seguimos en una mentalidad tan medieval, monárquica, que es un respeto porque llegan con el carro y llegan con los asesores y entonces todo el mundo se quiere tomar la fotografía y los tratan realmente como la realeza. No nos relacionamos con el político, la representante política, como alguien que vive del salario que le pagamos nosotros. No lo vemos como servidor, que es lo que nos dice el Evangelio, sino lo vemos como Señor. Allá, exactamente, como el que gobierna y el que domina, pero no como mi representante. Creo que hacia eso nos lleva Nelson. A decir, es que son servidores, ese salario que se les paga a ellos, de donde satisfacen sus necesidades básicas, sale de nosotros como ciudadanos. Entonces creo que Jesús lo tenía claro. Aquí usted
que está de representante de una comunidad, pues es el que sirve. Y eso es lo que lo hace mayor, que sirva. Y creo que ahí tenemos que tratarlos como tal. Y me parece muy importante lo que has dicho, Alex, porque yo creo que nos asiste una responsabilidad y tal vez en otro programa profundizaríamos en lo que Pablo discierne, analiza frente a las autoridades, ¿no? Y es el hecho de que a nosotros como cristianos y cristianas nos debe pesar justamente el hecho de la autoridad. Si la autoridad representa a Dios, bueno, ¿qué tipo de autoridad estamos legitimando y avalando? ¿Una autoridad que sirve o una autoridad que miente simple y llanamente por el hecho de hacer a lo que tal vez estamos acostumbrados y hasta naturalizamos? A robar, a echar atrás decisiones que realmente benefician al bien común, y bueno, a hacer sus propios negocios, ¿no? Yo creo que el Evangelio es clarísimo. El que quiera ser el mayor sea como el que sirve, y por ahí debe ir, creo que nuestro discernimiento en el derecho al voto, pero retomo e insisto, reitero, Alex, con lo que tú has dicho, en también hacer ese seguimiento por la implementación de ese plan por el cual voté. No, y definitivamente parte del compromiso, como tú dices, está en el hacer veeduría, sí, el estar pendiente, porque pues no podemos irresponsablemente elegir a alguien y dejarlo pues a su suerte y a la suerte del mundo político en el que vive, sino debemos hacer acompañamiento. O sea, la participación, como dices tú, no termina con el elegir, sino que va más allá para después no lamentarnos pues de lo que sucede con nuestros políticos. Nuestro programa está casi concluyendo, Andrés, y sería bueno concretamente en estos tiempos en que se avecinan elecciones locales, como lo decíamos al comienzo, y que muchos cristianos están confundidos. La verdad, Alex también lo manifestaba hace un momento, a veces hasta hacemos opciones por entre quienes han surgido de nuestros contextos, de nuestros ambientes. Sí. A veces pensamos que de pronto votar por el partido cristiano que tiene poder en el momento o que tiene ciertos candidatos que pueden llegar a ocupar buenos lugares en la política, pues es lo adecuado. O pensamos que porque el pastor tal o la pastora tal de tal o cual iglesia se lanzó al Consejo de Bogotá o se lanzó a la alcaldía, ese es el candidato porque como es un pastor o es una pastora, seguramente está ungido por Dios para ese cargo. ¿Cómo hacemos para descontaminar un poco nuestra mentalidad en temas de política y de verdad hacer opciones claras, sin importar si el que se lanza es un pastor o es otro ciudadano, pero más bien eligiendo bien la propuesta programática, sí, eligiendo bien las posibilidades que tiene ese candidato realmente de desarrollar esa propuesta y el seguimiento que nosotros podemos hacerle como ciudadanos, como electores y como cristianos comprometidos con el tema? Yo quisiera, Pastor Nelson, empezar diciendo, frente al cómo, creo que es muy importante empezar tomando distancia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación presentan unas encuestas, unas estadísticas, le dan la voz a unos, se la quitan a otros, dependiendo la orientación política del medio de comunicación. Y a mí me parece muy importante que como cristianos, cristianas, ejerzamos un derecho en el que tomemos distancia y comparemos distintos medios de comunicación. Es muy difícil ver encuestas que saca X, Y, Z medios de comunicación donde ya dan como ganador a X o Y candidato. Y ponen las encuestas y ponen toda la película y crean toda una realidad que afecta la decisión de muchos y muchas. Yo creo que un cristiano debe tomar distancia del medio de comunicación y discernir dónde ponen la fuerza los medios y por qué la ponen en X o Y, porque hay unos intereses, vuelvo al tema, intereses mutuos que benefician a ciertos medios de comunicación, pero que no necesariamente pueden beneficiar a nosotros. Lo digo porque estamos sobresaturados de medios de comunicación. No me refiero solo a la prensa escrita, a la prensa digital, sino también a las noticias que escuchamos y que a veces muchos encienden en el almuerzo o en la cena
o a través de la radio. Entonces creo que lo primero es tomar distancia a los medios de comunicación o abordarlos con un criterio propio. Lo segundo, creo que es algo obvio, pero algo que hay que recalcarlo es realmente conozcamos las propuestas. ¿Qué está proponiendo X o Y candidato, X o Y candidata? ¿Qué modelo de ciudad, qué modelo de gobierno está pensando? Y en ese abordaje que se puede consultar en las páginas web de cada candidato, pues tener un lente de creyente, ¿no? Un lente a la luz de la propuesta y la práctica de Jesús. No es abordar una propuesta por abordarla solo en una mirada política y económica, sino pues a partir de la propuesta del reinado de Jesús, donde los menores pasan a estar adelante, ¿no? Creo que lo tercero pasa por conocer al servidor o a quien pretende servir. Conocer, sí, su hoja de vida, conocer lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Miren, es increíble, realmente es increíble cómo en representaciones, más que nada en el Pacífico, hay candidatos que provienen de las fuerzas militares que están siendo investigados por paramilitarismo y la gente va a votar por ellos. Eso pasa en este país. Pasa que hay gente que vota o se deja comprar el voto o se deja inscribir su cédula y terminan votando por ellos. Yo estoy absolutamente seguro que muchos de ellos son pretendidamente creyentes. Entonces creo que lo tercero pasa por realmente conocer por quién se va a votar, ¿no? Pero por la historia de vida de esa persona, no solo su perfil profesional. Creo que lo cuarto tiene que ver con realmente hacer un ejercicio de libertad de conciencia. Y el ejercicio de libertad de conciencia recoge los 3 puntos anteriores, pero además algo que ha señalado Nelson, que ha señalado Alex también, y es decir, bueno, si yo voto acá, ¿cómo va a ser mi participación en la implementación de esa propuesta? ¿Sí me va a entender? Y ahí tiene que ver con el rol profético del creyente, del cristiano, de la cristiana. No es el rol cómodo. Yo creo que el ejercicio del derecho al voto es el ejercicio menos cómodo que nos lanzan las sociedades democráticas. Porque nos dice, usted votó por esto, súmese y realmente participe. Creo que esos 4 puntos debemos no solo asumirlos, sino discutirlos, debatirlos sanamente en nuestras comunidades a la luz de la memoria o de las memorias bíblicas y también a la luz de las decisiones y de los comportamientos que ahí asumimos. Yo creo que, perdón, añadiendo otra cosita, esta parte que tú hablabas de conocer a nuestra persona, de saber el trasfondo de su vida y mirar más lo que tú hablabas más de su formación, no de su formación, sino de lo que es. Yo creo que eso también debíamos traerlo más a nuestra iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo porque muchas veces nosotros también ejercemos con voto, elegimos personas, pero miramos muchas cosas de sus títulos, miramos mucho, pero no estamos mirando lo que es como persona y el trabajo de esa persona. Y yo creo que eso también, digamos, como iglesia luterana, digamos, era acoger a ese pedacito y verdaderamente mirar y conocer el transformo y no mandarnos a elegir ni a votar por cosas que traigamos a qué te digo yo, a lo que queremos nosotros como candidatos de eso, sino que verdaderamente tengamos esa tarea de conocer y nos llevemos esa tarea de conocer a nuestros propios personas que vamos a colocar ahí y no elegirlos porque sí. Con la lectura del texto de Romanos 13, el versículo 1 al 7, como abrebocas para dejarlo porque este espacio habrá de continuar y porque hemos llegado también muy cerca del final de nuestro programa, sí. Pues dejamos ahí abierta la discusión para que se siga hablando en las comunidades, se siga discutiendo sobre este tema y se participe aún con mayor compromiso en la vida política de nuestro país. Entonces dice Romanos 13, versículos 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pues aquí está Pablo hablándonos de esa relación con quienes son, con quienes nos gobiernan. En nuestra época se diría con quienes son elegidos por nosotros. Y más adelante en el versículo 11 dice, es ya hora de levantarnos del sueño. Este es el despertar de conciencia al que nos invita pues la palabra de Dios, también al que nos invita esta reflexión que hemos realizado el día de hoy en este espacio que lamentablemente ha llegado a su fin. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este tema. Sabemos que hay más temas que podemos abordar en este espacio Enciende una Luz para cuando tú puedas acompañarnos. Gracias por la participación, Alex, también y a quienes nos han seguido, a todos los que nos estuvieron escuchando fielmente. Que el Señor les continúe bendiciendo, que sea Él proveyendo conforme a sus necesidades, que Él también sea quien les dé la claridad de conciencia para elegir adecuada y dignamente a quienes nos han de representar en el gobierno civil, en nuestro país, en nuestra amada nación que es Colombia. Vamos a terminar orando por aquellos que nos han recomendado, nos han pedido oración, orando también por quienes nos gobiernan, no solo en el gobierno civil, sino también en el gobierno eclesiástico, para que sea pues Dios, el Padre bueno, quien permita sabiduría en esos cargos que ocupan. Oremos. Te damos gracias, bondadoso Señor, Padre de misericordia, Padre de toda bondad, de toda compasión, porque tú has permitido, Señor, que lleguemos al final de la jornada, porque tú has permitido, Señor, que en nuestra vida, a pesar del tiempo de enfermedad, logremos restablecernos y continuar caminando. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo, orientando los destinos de este país, que seas tú, Señor, moviendo los corazones, para que conectados con la mente, sepan discernir lo que es bueno, lo que es justo, lo que es necesario para nuestra nación en este periodo que se avecina de elecciones de gobiernos locales. Te pedimos, Señor, también que en nuestra iglesia, quienes desempeñan roles o cargos de dirección, pues también sean acompañados por tu sabiduría, para que sea dignamente gobernada la iglesia, Señor, para que se promueva la unidad, la reconciliación, y para que dirigiendo adecuadamente los designios de esta tu iglesia institucional, podamos caminar realmente tomados de la mano en la iglesia cuerpo de Cristo, Señor, en la que nos debemos mover, para que tu reino se manifieste y seamos testimonio de él en cada lugar. Te damos gracias, Señor, por todos los que nos han seguido en este programa, en esta emisión número 16. Sé tú bendiciéndole, Señor, a sus familias, a sus hogares, a nuestro invitado, a Andrés, a su hijo Gavito, y en fin, Señor, a todos los que confiadamente se dirigen a ti en oración. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, gracias por tus bendiciones y gracias por este espacio de Enciende una Luz. Amén. Feliz noche y muchas bendiciones para todos los que nos han escuchado en esta emisión. No olviden sintonizarnos el martes también, 6 de la mañana en la retransmisión y después por .4 RTV Online en el canal de YouTube. Muchas gracias y feliz noche.